El ex policía Germán Cáceres fue trasladado a la Fiscalía General en Quito. Le practican 4 pericias relacionadas con la investigación del femicidio de María Belén Bernal. Fuerzas Armadas operan al 30% de su capacidad. Este año se espera una inversión de $200 millones para mejoras. Al menos 28 personas fueron asesinadas en distintos sectores durante el fin de semana en Guayaquil, Durán y San Borondón. En uno de los casos, sicarios irrumpieron en una casa y acribillaron a 3 hermanos. 11 incidentes con vehículos y 9 heridos se registraron durante la realización del Gran Premio Ciudad de Cuenca, una competencia automovilística que se desarrolló en el centro de la capital Azuaya. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión junto a ustedes aquí en Televistazo. En las noticias les contamos que el ex policía Germán Cáceres, procesado por el femicidio de su esposa María Belén Bernal, fue trasladado hasta la Fiscalía General en el norte de Quito. ¿Qué tal, Gaby? Así es, Steffi. ¿Cómo estás, amigos? Bienvenidos. En medio de un fuerte contingente de seguridad, el acusado es sometido a pericias. Jacqueline Rodas está en la Fiscalía. Jackie, cuéntanos, ¿qué se espera con estas diligencias? Gaby, amigos, buenas tardes. Realmente Germán Cáceres fue trasladado desde la cárcel de La Roca en Guayaquil hasta Quito anoche. Conocemos que permaneció en la zona de aseguramiento de la unidad de flagrancia y fue apenas a las 6 de la mañana que lo trajeron ya acá a la Fiscalía General del Estado para estas 4 diligencias que cumplirá hasta las 7 de la noche. Las 2 ya se realizaron. A las 9 de la mañana le tomaron muestras de fluidos corporales para cotejamientos de ADN. Desde las 10:30 de la mañana, en cambio, se le realiza la pericia de entorno social, familiar y laboral. Y en la tarde tiene 2 diligencias más. A las 2 de la tarde le realizarán la valoración psicológica y a las 3:30 se entrevistará con un perito que va a hacer su perfilación criminal. Había expectativa en los días anteriores por parte, sobre todo, de la defensa de los otros 2 procesados para que le tomen la ampliación de la versión a Germán Cáceres y pueda contar todo lo que no dijo en esa primera versión cuando dio datos que ahora sabemos no fueron reales. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía no ha dispuesto la ampliación de la versión y hemos conversado con el abogado de Germán Cáceres, Edison Burbano, quien realizará ese pedido esta tarde. Escuchemos lo que dijo. Hoy voy a presentar un escrito pidiendo la ampliación de la versión porque queremos llegar a la verdad. 3 son los objetivos fundamentales. El 1, de llegar a la verdad y colaborar, coadyuvar con la verdad. El segundo objetivo es cuidar la vida de Germán Cáceres, proteger su vida. Y el tercero, que se realice un juicio justo, en donde si de ese juicio él tiene que cumplir con una condena o con una pena, pues la cumplirá. Le preguntamos también al abogado de Germán Cáceres si luego de las 7 de la noche, que es el horario que se ha dado para que él permanezca en la Fiscalía para estas 4 pericias, él regresará a Guayaquil a la cárcel de La Roca. Nos ha dicho que es lo que debería ocurrir, pero que no hay certeza aún. Y en caso de que se apruebe este pedido de ampliación de versión, él probablemente tendría que regresar nuevamente a Quito, donde radica el proceso. Seguimos aquí en la Fiscalía pendientes de lo que ocurre esta tarde. Estamos atentos a eso. Gracias, Jackie, por el informe. Y un violento fin de semana se vivió en Guayaquil, en Durán y en San Borondón. Fueron al menos 28 personas asesinadas a tiros entre el viernes y el domingo. Una ola criminal que no se detiene porque esta mañana 3 personas quedaron heridas en medio de otro enfrentamiento a tiros entre delincuentes y policías. Diego Cuenca con ese informe. Es la morgue de Guayaquil, que amaneció con decenas de familiares de las personas que fueron asesinadas durante el fin de semana. En medio del dolor están ahí, con los féretros, esperando a que terminen las autopsias para que les entreguen los cuerpos. El ambiente es parte de la ola de violencia que se vivió durante este fin de semana e intensificó la labor de los médicos legistas, porque entre el viernes y el domingo hasta esta morgue de Guayaquil llegaron cerca de 30 cadáveres a causa del crimen organizado. Son al menos 28 las víctimas. Uno de los crímenes ocurrió anoche en la cooperativa Horizontes del Fortín, en el noroeste del puerto principal.
Ahí 4 sujetos en motos irrumpieron en una vivienda. Con sus armas sometieron a 3 hermanos que estaban adentro y los mataron a tiros. Los 3 son hermanos de 22, 24, 27 años de edad. 2 de los fallecidos presentan antecedentes. El uno presenta por posesión ilícita de sustancias sujetas a fiscalización en el 2019 y en el 2021 por evasión. Y la otra persona por sustancias en el 2019. La violencia continuó la mañana de ese lunes, cuando la policía detectó a sujetos en moto que se paseaban con un fusil por el bloque 9 de Flor de Bastión, también en el noroeste. En ese momento se produjo una balacera con los agentes. Se encontró con 2 ciudadanos en una motocicleta, quienes al observar la presencia policial proceden a realizar varias detonaciones de arma de fuego. Para esto utilizaron un arma larga, un arma tipo fusil que calibre 5.56. El violento enfrentamiento dejó a 3 personas heridas. Una de ellas es el delincuente y las otras 2 son víctimas colaterales. Uno de los antisociales detenido presenta 4 heridas de arma de fuego, se encuentra en el hospital Guayaquil con custodia policial. El conductor de la motocicleta acompañante de este antisocial se encuentra en calidad de aprehendido. Por ahora los heridos son atendidos en un hospital. Queremos revisar con ustedes ahora para que vean cómo están las cifras de muertes violentas en estos lugares, en Guayaquil, en Durán y en San Borondón, que son las que comprenden la zona 8. Solamente hasta hoy, 9 de enero, en los cantones antes mencionados, los sicarios le han arrebatado la vida ya a 52 personas. Y para hacer una comparación, el año pasado, en todo el mes de enero, la policía había contabilizado 100 asesinatos. Esto quiere decir que en apenas 9 días de lo que va este 2023, ya se ha superado la mitad de los casos que se habían reportado el año pasado, en el 2022. Y esto da cuenta de cómo el nivel de violencia solo crece y crece más. Por eso esperamos que las autoridades tomen medidas contundentes para evitar que este 2023 sea otro año violento donde la criminalidad sigue ganando terreno. Este año, el Estado destinará $200 millones para proyectos de inversión en las Fuerzas Armadas. El objetivo es recuperar la capacidad operativa e incrementar el control y protección de las fronteras. Además, en este 2023 está previsto que se ejecute por parte del gobierno el Plan de Cooperación de Estados Unidos. Paul Romero entrevistó al ministro de Defensa. En este momento, la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas no supera el 30%. En el presupuesto general del Estado de este año, se contemplaron $200 millones para su modernización e incrementar las operaciones, sobre todo en la frontera norte, para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Así lo señaló a Ecuavisa el ministro de Defensa, Luis Lara. El objetivo es llevar la lucha contra el narcotráfico a la frontera. En la medida de que Fuerzas Armadas sea efectivo en las fronteras, en la misma medida bajará la violencia al interior del país y lógicamente bajará la droga al interior del país. De hecho, las primeras adquisiciones que se concretaron el año pasado a Israel, 5.700 fusiles Arad, cascos, chalecos, 136 vehículos tácticos, llegarán al país en las próximas semanas. Esta inversión fue de $78 millones y está en análisis nuevas adquisiciones a ese país. Hay mesas técnicas que están trabajando el comando conjunto y esperemos que ya a fines de este mes podamos tener algo ya definitivo. Es tecnología sobre todo para inteligencia y para vigilancia de fronteras. Pero la mayor expectativa está en la ejecución del plan de cooperación acordado con Estados Unidos durante el encuentro de los mandatarios Guillermo Lasso y Joe Biden en Washington. Ahora corresponde a los sectores de defensa, tanto de Ecuador cuanto de Estados Unidos, ir operacionalizando esa decisión política. El plan que presentó Ecuador a Estados Unidos para las Fuerzas Armadas es de aproximadamente $3.200 millones.
Y este lunes se instaló la audiencia preparatoria de juicio del caso Ispol por el presunto delito de peculado contra Jorge Cherres y 9 personas más, entre ellas directivos de la institución. La Fiscalía investiga la negociación de 216 millones de dólares en operaciones ejecutadas entre el 2017 y el 2019. Recordemos que la diligencia fue diferida en varias ocasiones y hoy se desarrolla en el complejo judicial en el norte de Quito. Y más de 1000 personas han sido detenidas en Brasilia en relación a los actos de insurrección que llevaron a seguidores del expresidente Bolsonaro a asaltar los edificios de gobierno, incluido el Congreso. Policías y militares desmantelaron los campamentos que durante poco más de 2 meses han ocupado centenares de personas que ayer intentaron forjar un golpe de Estado contra el presidente Lula da Silva. El resumen y la actualización ahora con Pedro Jiménez. Han pasado menos de 24 horas desde que la capital brasileña se volvió escenario de una protesta con extremas manifestaciones de violencia jamás registradas contra las sedes del poder político y judicial. La explanada en la que están los edificios de la presidencia, del Congreso y el Supremo Tribunal Federal se llenó con miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, quien nunca reconoció su derrota en las elecciones y por tanto el triunfo del izquierdista Lula da Silva. Los ventanales de los edificios quedaron destrozados y los despachos y salones invadidos por centenares de bolsonaristas que por más de 2 meses han estado presionando a Fuerzas Armadas a una intervención, primero para impedir la posesión de Lula y ahora para derrocarlo. Y es que las protestas se habían activado tras la segunda vuelta electoral con campamentos al pie de los cuarteles militares. Otros en Brasilia, cerca de la presidencia y el Congreso. Estos últimos estuvieron activos hasta anoche, cuando la fuerza pública finalmente tomó control de la situación. Esto es terrorismo. Esto es terrorismo, es un golpe de Estado, dijo el ministro de Justicia tras una reunión con el presidente Lula, quien a su vez prometió una investigación incluso para determinar quiénes financiaron este acto de insurrección y apuntó a Jair Bolsonaro. Hay varios discursos del expresidente alentando esto, dijo, y esa es también su responsabilidad, así como de los partidos que lo apoyaron, señaló. Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos desde el 30 de diciembre, se desvinculó de los gravísimos hechos de ayer, diciendo que estuvieron fuera de toda regla. Para esta mañana, la ciudad había recuperado la calma después de que 400 personas fueron detenidas por los desmanes y otras 1000 quedaron retenidas en relación a los campamentos que usaron los manifestantes para reunirse y movilizarse hacia la Plaza de los Tres Poderes. Lula da Silva decretó la intervención del Distrito Federal de Brasilia, dándole al gobierno las atribuciones en materia de seguridad, por lo menos hasta el 31 de enero, para el control del orden en la capital. Sobre el tema, se espera para hoy una sesión conjunta del Senado y de la Cámara de Diputados del Congreso de Brasil. Vamos a la pausa y al regresar, los distribuidores de combustible afirman que están trabajando a pérdida y anuncian un plantón en Manta para los próximos días. Le contaremos cuáles son sus pedidos. Organismos de trabajadores anuncian movilizaciones este jueves. Sostienen que la posesión del nuevo vocal que representa a los trabajadores en el Consejo Directivo del IES es ilegítima. Además, señalan que Gómez no cumpliría con los requisitos para el cargo. Carla Delgado nos amplía. La pugna que rodea a la vocalía de los trabajadores en el Consejo Directivo de la Seguridad Social no termina. Inició en octubre cuando mediante decreto el presidente Guillermo Lasso solicitó la renovación de las vocalías de empleadores y asegurados. Richard Gómez, patrocinado por la Central Única de Trabajadores, tomó posesión de su cargo la semana pasada, aunque su designación sigue siendo cuestionada por la mayoría de organismos de trabajadores. Porque estaban utilizando documentos falsificados, documentos que validaron a la candidatura del señor Gómez. ¿Cómo es que denunciado el señor Gómez por actos de corrupción
el gobierno lo siga sosteniendo. Y aunque el viernes un juez rechazó la acción de protección con la que los gremios intentan impedir que Gómez se mantenga en el cargo, advierten que su próxima acción legal será ante la Corte Constitucional. Para evitar que se reúna el directorio y que tome decisiones que sean contrarias a los intereses. Pero no solo eso, el descontento también se volcará a las calles, por lo que anunciaron una movilización este jueves. Es una acción nacional de Seguro Social Campesino, movilización, ¿no? Ya las organizaciones están tomando decisiones de movilizarse. Y aunque Gómez asegura que ya ha formado parte de las reuniones del Consejo Directivo de la Seguridad Social, en la última acta del Consejo no consta su firma. Y los distribuidores de combustibles insisten al gobierno nacional en la devolución de los 5 centavos al margen de utilidad retirados en el 2019 tras el paro nacional. Aseguran que cerca del 50% de gasolineras están operando con alto riesgo de quebrar. Las primeras medidas, de hecho, iniciarán este viernes en Manta con una protesta, han dicho, será pacífica, como nos informa ahora Fabiola Santana. Que ya están cansados de los diálogos con el gobierno sin resultados, dicen los distribuidores de combustibles. Aseguran que mientras pasa el tiempo sin respuestas, cerca de 600 gasolineras corren el riesgo de quebrar, pues trabajan sin ganancias y hasta con pérdidas. Han tenido que recurrir a financiamientos bancarios, los que pueden. Los que no han recurrido a financiamiento con sus propias comercializadoras. Los problemas se agudizan porque la inflación y el salario básico incrementan, mientras el margen de comercialización se mantiene congelado desde hace 20 años, argumentan. Por ejemplo, en la extra de un margen de 16 centavos por galón a compartir con la comercializadora y con el transportista. Como primeras medidas, de hecho, en este año se prevé un plantón en Manta, donde su representante asegura que en varias ocasiones las gasolineras se han paralizado, pues no cuentan con dinero para abastecerse. Aspiramos que más de 200 compañeros estemos en Manaví y no sabemos hasta qué punto vamos a llegar. La Cámara de Distribuidores ratifica que son 3 sus pedidos: la restitución de los 5 centavos al margen de sus utilidades otorgados en 2019 y posteriormente eliminados por el paro indígena, que el Estado se haga cargo del flete del combustible y disminuir al 50% el porcentaje de retención anticipado del IVA. Nuestro ingreso está directamente relacionado a decisiones políticas. No debería ser así. La ejecución de estos pedidos representarían más de 160 millones de dólares de las arcas estatales. En la comunidad de Yutsupino, esto es en Napo, el desbordamiento de un estero dejó a 10 familias afectadas. 4 viviendas sufrieron daños en la infraestructura debido a la corriente del agua. Nuestra corresponsal Elizabeth Quesada nos informa que las lluvias dejaron sin servicio eléctrico y agua potable a al menos 500 habitantes. Es el momento en que familias abandonaban sus viviendas la noche de este domingo, después de que las intensas lluvias y el taponamiento de una alcantarilla provocaran el desbordamiento del estero Colayacu en la comunidad de Yutsupino, en Tena, provincia de Napo. Que venía así acrecentada primera vez, antes pasó poco, nomás ahora más peor pasa y no podía ni salir. El agua ingresó a 10 viviendas y alcanzó el metro de altura. Los residentes tuvieron que romper las paredes para sacar el líquido y evitar que sus enseres se dañen. Mientras que afuera la calle se convirtió en un verdadero río. Más o menos unas 72 personas. De momento estamos haciendo ya un levantamiento de información en las cuales 4 viviendas tienen daños en su infraestructura. Prácticamente se quedaron 500 personas que son de aquí de la comunidad, se quedaron sin el líquido vital. Las precipitaciones afectaron las piscinas de peces y los sembríos de yuca. Todo llevó lo que hice trabajar, más comida del pescado comprado, todo eso valorando en $500. Además, a causa de esta emergencia, los habitantes de la zona se quedaron sin servicio eléctrico y sin agua potable por algunas horas. Autoridades recorrieron el lugar para constatar los daños y ayudar a los damnificados. Constatamos el número de familias, menores, adultos mayores, personas con discapacidad, para poder generar una atención oportuna para los mismos. De las 10 familias afectadas, 3 permanecerán en casas de sus vecinos. La mañana de este lunes, los comuneros empezaron a limpiar los escombros que quedaron tras la inundación.
Y en la provincia de Esmeraldas también se registró una fuerte lluvia que terminó afectando las instalaciones de la Unidad de Vigilancia Comunitaria en la ciudad, donde también funciona el área de archivo y la Secretaría del Tribunal del Consejo de la Judicatura de Esmeraldas. Precisamente el agua ingresó a esas áreas aparentemente por unos daños en el techo. Esta mañana Gestión de Riesgos y de la Unidad Judicial recorren las instalaciones para evaluar los daños. Más adelante, aquí en Televistazo, la policía busca el resto del cuerpo de un hombre cuya cabeza fue abandonada en un paso peatonal de Guayaquil. También indagan el asesinato a bala de un taxista. Tendremos un recuento de los casos. Y el fin de semana, la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, rompió récords en materia de muertes violentas. Uno de los casos, el de una cabeza que fue abandonada en un paso peatonal. Los hechos de violencia han sido tantos que hay que contarlos por decenas. Casi 30 en apenas un fin de semana. Comencemos por este hallazgo hecho por un grupo de transeúntes en un puente peatonal de la avenida Perimetral en Guayaquil. Una cabeza humana, envuelta en una funda plástica. De unos 40, 45 años aproximadamente, una persona del sexo masculino. Hay que recordar que el viernes también se encontraron restos humanos dentro de fundas plásticas, una cabeza y 2 pies, esta vez en la parroquia Pascuales. En otro caso, el sábado en Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil, 2 personas acribilladas. Una de ellas, una adolescente de apenas 15 años. Estaban en una esquina, en eso una motocicleta desciende un sujeto y comienza a realizar varios disparos. Uno de los objetivos era el menor de edad. El otro ciudadano era un hombre de 32 años, quien tenía antecedentes penales por tentativa de asesinato y robo. También en el noroeste, un taxista fue asesinado mientras estaba al volante de su vehículo. Los testigos dicen que 2 personas que iban a bordo de una motocicleta se acercaron al carro y dispararon a quemarropa. El fiscal de turno cree que no se trató de un simple robo. No, porque sus pertenencias las tiene. En todo caso, las investigaciones determinarán los móviles de este nuevo hecho criminal, ¿no? Y vamos ahora al Guasmo, en el sur de Guayaquil. Aquí la víctima fue un joven de 22 años a quienes 2 hombres se le acercaron caminando y le dispararon en la cabeza. En el 2022, la víctima había sido detenida por temas relacionados a drogas. Salió libre. Y ahora, en el 2023, el 3 de enero, lo volvieron a detener, esta vez por tenencia ilegal de armas. Fue procesado y volvió a salir en libertad. Estamos a 5 días de la detención del sujeto, sabiendo el trabajo policial, sabiendo lo que hizo la Policía Nacional, deteniéndole con antecedentes, y obviamente las unidades judiciales o la autoridad competente da este tipo de medidas sustitutivas. En este caso, la policía montó un operativo y capturó a 5 sospechosos, 2 de ellos menores de edad. Son solo algunos de los hechos de otro violento fin de semana en Guayaquil. La violencia también se extiende a la provincia de Sucumbíos. 3 personas fueron asesinadas anoche en Lago Agrio. Según información preliminar, sujetos llegaron hasta ese sitio y balearon contra varios ciudadanos que estaban conversando al pie de la vivienda. La policía investiga si este triple crimen tendría relación con el tráfico de drogas, pues en la casa donde se hallaron los cuerpos se decomisaron sustancias ilícitas hace 3 meses. Y en Quito, vecinos quemaron una motocicleta que sería de 2 delincuentes, quienes no solo asaltaron a una pareja, también intentaron llevarse a una niña. Carlos Luis Carrillo nos cuenta que la inseguridad en este sector ha crecido durante los últimos meses. Es el momento en que los vecinos de La América y Buenos Aires, en el centro norte de Quito, tomarán justicia por su propia mano y, cansados de tanta inseguridad, quemaron la motocicleta de unos presuntos delincuentes que operaban en el sector. Los habitantes aseguran que los sospechosos no solo robaron a una pareja, sino también intentaron raptar a una niña. La gente del mercado le va venido siguiendo, le coge a los ladrones y les avanzan a quitar a la niña y le quemaron a la moto. Eso es lo que pasó. Y es que en este barrio la delincuencia ataca a cualquier hora. Los moradores dicen que salir a comprar a la tienda resulta peligroso. Las autoridades no nos colaboran, la policía sabemos que trabajan demasiado y no se alcanza, no sabemos,
pero seguramente los candidatos de siempre, los oportunistas de siempre, ya mismo han de venir a ofrecer milagros. Los locales comerciales ahora cierran más temprano, pues han sido amenazados por sospechosos. Ahora, desde las 6 de la tarde es un poco, ya se ve la inseguridad, ¿no? Entonces esa inseguridad nos ha creado una empatía entre vecinos. Exigen más controles, más uniformados que vigilen la zona antes que bandas delictivas se apoderen de este tradicional sector. Los habitantes de Durán siguen sufriendo por la falta de agua. Denuncian que cada mes les cobran las planillas por un servicio que no reciben. Henry Dueñas dialogó con el gerente de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado, quien señaló que el problema viene de las tuberías obsoletas y fallas en el sistema eléctrico. Vecino, ¿le llegó el tanquero de agua? No, todavía no llega. Así amanecen los habitantes de Durán, sin agua. Solo tienen el líquido vital cuando el tanquero pasa por sus zonas. Una historia repetida por años, donde son los moradores quienes sufren a diario. Estamos esperando de madrugada a ver si viene el tanquero y no pasa. Y así que aquí, ¿cómo hacemos para hacer un desayuno, para alimentarnos? Pocos días que hay agua, ¿cómo llega? Viene sucia, apestosa y muchas veces con espuma. Francisco Rivera, gerente de la empresa pública de agua potable de Durán, indica que el problema de suministro del cantón radica en dos problemas. Uno es que esos tubos, esta bomba y este pozo no funcionan. Y otro son los apagones. Este equipo de bombeo deberían estar instalados en esta infraestructura denominada pozo profundo, con la finalidad de recuperar y mejorar la producción de agua. ¿Instalados desde cuándo? Desde la ejecución del contrato de mejoramiento por parte de la compañía Eseico. Eso es en la administración Arce. Año 2017. ¿Y desde ahí? Desde ahí, como usted puede observar, no han permitido aportar para el incremento de la producción, que es el gran problema de la ciudad. En este momento usted es testigo, acaba de existir un apagón. Se cortó la energía en el pozo. ¿Y si hay apagones? No hay producción. ¿Cómo voy a pagar si no hay agua? Yo le dije a ellos, no voy a cancelar porque no hay agua. Y no hay autoridad que les ayude. Y no hay autoridad que me ayude, así es, exactamente, señor Henry. Sobre el cobro de un servicio que no entregan, el representante de la empresa indicó que están conscientes. EMAPAT no tiene otra fuente de ingreso. Pero es ilegal, pues, gerente. Lo que tratamos nosotros es de ir corrigiendo en el camino. Para abastecer a Durán de agua se necesitan 60.000 metros cúbicos por día y solo se producen 47.000. Para suplir ese déficit, se deben construir 4 pozos más en el sector El Chobo, cuya inversión es de $7 millones y según EMAPAT, en 8 meses estarían en funcionamiento. Elecciones 2023. Los candidatos. Por primera vez, los candidatos a la prefectura de Pichincha se vieron frente a frente para debatir. Muchos fueron los ofrecimientos de todo tipo, pero pocas las propuestas innovadoras. Además, no faltaron los ataques y contrapuntos. Francisco Garcés nos resume cómo se desarrolló este primer debate. 12 son los candidatos a la prefectura de Pichincha. Ellos, en 2 grupos de 6, participaron en el primer debate televisivo, que desde esta ocasión es obligatorio por ley. La primera tanda estuvo marcada por los continuos contrapuntos entre la prefecta, que opta por la reelección, Paola Pavón, y el candidato Eduardo del Pozo. La vialidad fue uno de los temas de la polémica. Aproximadamente una vía cuesta $6 millones. Si vas a suprimir la tasa, ¿cómo lo vas a hacer? Y no nos digas que con lo de los murales, porque con eso no alcanza. Comenzaron esta ronda de preguntas hablando de la autopista General Rumiñahui. De los $12 millones que se recauda por concepto de peaje en esa vía, $4 millones se pagan en concepto de arrendamiento al sistema de automatización de cobro. $4 millones, $500,000 de tu mural. Más de $1 millón en contratos de comunicación con Pichincha Comunicaciones para tus panas. Ahí estamos, ahí ya alcanzamos esos $6 millones, Paola. Ahí está. Así que cuando se administra bien, con las manos transparentes y sin grisete, la plata se alcanza.
y eliminar la tasa de vialidad creada por la actual prefecta unió a todos los candidatos. Fiscalizaremos qué se hizo con ese dinero que se tenía que usar para obra pública y que básicamente no se sabe qué se ha hecho con esos 7 millones que se han recaudado. La seguridad también fue eje del debate y motivo para lanzar propuestas de todo tipo. Habrán cámaras de seguridad en toda la provincia, habrán escuadrones de carreteras en toda la provincia, apoyaremos a la policía. Pavón y el alcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, quien también busca la prefectura, fueron blanco de ataque. Su papel en apoyo al paro del año pasado no pasó desapercibido. Usted apoyó los paros que destruyeron a la ciudad de Quito y destruyeron también florícolas en Cayambe. Vulneraron el derecho al trabajo y la libre movilidad de la gente. Totalmente mentira. Que me demuestre dónde he estado haciendo paro. Que me demuestre. El debate no sirvió para profundizar en propuestas para la provincia, pero sí para destacar los errores de las administraciones y la necesidad de transparencia en el manejo de los recursos. Seré una prefecta honesta y sin grillete. Cuando no se roba, alcanza la plata. Bajar el despacho del prefecto a la planta baja del edificio, entregar bonos a víctimas de violencia o crear una zona franca en el Cantón Mejía fueron varias de las propuestas adicionales del debate en el que los candidatos no pudieron explicar cómo lo harán. Necesidades y oportunidades. Y por otro lado, las concesiones, la seguridad, concesiones viales, temas de seguridad, temas como el dragado del río Guayas, fueron los temas que marcaron el debate entre los candidatos a la prefectura del Guayas, también organizado por el Consejo Nacional Electoral. En la siguiente nota, William Young nos informa que entre los 13 aspirantes están jóvenes, hay dirigentes agrícolas, hay exfuncionarios públicos, también la actual prefecta. Como son muchos, los dividieron en dos grupos. Andrés Guzmán, Edgar León, Richard Intriago, Danilo Félix, Marcela Guiñaga, Héctor Vanegas y Juan Cervantes participaron en la primera fase, mientras que Francesco Tabaqui, Norma Quiñones, Nicolás Lapenti, Susana González, Alejandro Gallo y Jorge Triviño intervinieron en el segundo periodo de este debate organizado por el Consejo Nacional Electoral. En total, fueron cerca de 3 horas en las que respondieron preguntas relacionadas a 4 temas. Seguridad fue uno de los abordados. La construcción de la Corporación de Seguridad Provincial del Guayas, en donde vamos a invertir todos los recursos que se tienen que invertir con cámaras de seguridad, no solamente para cuidar carreteras, sino para cuidar nuestros cantones, botones de pánico. Plan de seguridad hasta el año 2035. En el primer día colocaremos inhibidores en la cárcel para neutralizar a todos los bandidos. Crearemos nuestra propia policía provincial. Vamos a construir UPCs en cada una de las parroquias, cantones de la provincia de Guayas, y vamos a conformar una mancomunidad de seguridad. Lo que hay que hacer es involucrar a la ciudadanía con veedurías ciudadanas, que conozcan gente de seguridad, para que hagamos una mesa de trabajo con las Fuerzas Armadas en cantonal, la provincia de Guayas, a la Policía Nacional, y así exigirles un plan estratégico de seguridad. La revisión urgente de las concesiones viales fue otro de los asuntos discutidos. Incluso algunos postulantes expusieron nuevos modelos para cobrar los peajes. Pondremos en marcha nuestro plan Guayas Trabaja Sin Trabas, el cual comprende que los pequeños agricultores no paguen peajes al momento de transportar sus alimentos dentro de la provincia. Vamos a poner fin a las privatizaciones corruptas. Esas carreteras están muy caras. Vamos a reducir el peaje en un 50%. Y sobre el aún incierto dragado del río Guayas hubo cuestionamientos. Se debieron haber forestado y reforestado. Eso hubiera evitado desde hace 20 años tener que entrar a dragar el río, tener que ir a alquilar una draga china que hasta ahora no llega. Con el conocimiento de ingeniería, que sí hay aquí verdaderos expertos en construir las dragas o el sistema de bombeo para sacar los sedimentos que son blandos y sacar los valores agregados adicionales. Tenemos exquisita minería en ese dragado. La prefecta actual dice que el dragado va porque va y la que se va es ella. Cabe indicar que el dragado es una obra de altísimo riesgo ambiental, que tenía que haberse hecho antes, por supuesto, que tiene que hacerse ahora también. Y cuando Nicolás Lapenti cuestionó a la actual prefecta por el tema del dragado, ella respondió. Y no hizo nada de una obra que necesitaba un mantenimiento, la cuenca baja de la ría Guayas, me increpe a mí. No le queda bien.
pero no respondió qué pasó con el dragado en su administración. De esta forma, los 13 aspirantes buscan llegar al Consejo Provincial del Guayas, intentando convencer a los electores.